¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Un gusto de poder salir como todos los sábados a esta hora y juntos poder conversar un poco acerca de lo que es un mensaje de esperanza, un mensaje sencillo, un conversatorio con cada uno de ustedes y poder compartir algunas ideas referentes a la vida espiritual. Hoy estamos aquí revisando un poco este material que vamos a publicar en nuestro canal, Boris Darmon Canal. Ustedes pueden buscarlo allí y van a encontrar nuestros videos grabados de diferentes temas relacionados a la vida social, algunos temas relacionados a los temas que les interesan a muchos en el campo político, y muchos de estos están siendo subidos a nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube. Y por supuesto, en nuestro canal de Boris Darmon aquí en Facebook. Seguramente algunos lo ven también en Instagram. Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de algo que a veces a muchos de nosotros se nos viene a la cabeza siempre. Fe. ¿Qué cosa es la fe? La definición bíblica respecto de la fe es muy sencilla. Muchos no la entendemos, pero la repetimos, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se traduce esto en la vida práctica? Yo no voy a ser un filósofo de la fe esta mañana, pero por lo menos quiero ver algunos textos en la Biblia que nos ayuden a comprender un poco mejor el concepto de la fe. En la escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, desde el versículo 17 en adelante, nos relata una historia muy interesante acerca de un hombre que es considerado el padre de la fe, porque lo que él hizo o lo que se le pidió hacer y él obedeció a hacer va más allá del extremo de la razón, del extremo de la lógica, ¿no? Estamos hablando de Abraham. Al comienzo, Abraham, simplemente A-B-R-A-M. Pero aparece su padre, Melquisedec, o el gran sacerdote Melquisedec, y le da una bendición y lo cambia de nombre y le pone Abraham, con H-A-M. Y así aparece en la historia Abraham. ¿Cómo aparece él en la promesa bíblica o en el actuar de la Sagrada Escritura? Desde el llamado de Dios cuando le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que te voy a mostrar. Yo no sé si es fácil para un hombre como él, poniéndonos en los zapatos de él, teniendo una familia, una cantidad de obreros, una hacienda con producción de todo tipo, simplemente obedecer a alguien que le dice, sal de aquí y vete a otra tierra que yo te voy a mostrar. Le dice, te voy a mostrar. Y por supuesto que eso significaba dar, recibir de parte de la promesa, dar. Y para él, recibir. Muchos de nosotros somos muy buenos para recibir, pero no somos capaces de pensar que todo lo que recibimos es porque alguien decidió dar. No miramos el otro lado de lo que normalmente tenemos o de lo que normalmente recibimos. Entonces, en el contexto de la Biblia, encontramos a un hombre recibiendo la bendición de Dios, Melquisedec, representado aquí por el gran sumo sacerdote de la Biblia que se asemeja en sus características al Dios eterno, aparece bendiciendo a Abraham y ahora convirtiéndose en Abraham. Dentro de las palabras de bendición ofrecidas a Abraham, también se le ofrece darle un hijo. Y me parece interesante cuando la promesa se centra en ese niño porque había una razón en la descendencia de ese niño. La historia dice que aproximadamente pasaron 25 años y la promesa no se cumplía. Entonces había una aparente tardanza en lo que se le había prometido. La pregunta es, en la experiencia de Abraham,
y luego Abraham, que ahora le vamos a llamar Abraham. ¿Qué es lo que a él le permitía mantenerse viendo lo que aún no tenía y teniendo la convicción que recibiría aquello que se le había prometido? La convicción te lleva a la espera. La espera es el fruto de la convicción. Convicción tenía Abraham de que realmente vendría un hijo para él. No es el hecho de la promesa misma, de las frases, de la expresión, yo te voy a dar un hijo, sino de quién es el que hace esa promesa. ¿Quién es el que la da? Y una vez más, como lo repito muchas veces en mis mensajes, esto no es un tema de religión. Abraham no tenía religión, no formaba parte de un grupo religioso. Era un hombre que tenía relación con su creador. Este creador le había dicho que le va a dar un hijo y de él haría una gran descendencia. ¿Qué tenía él para convencerse de que esa promesa se iba a cumplir? Abraham conocía a Dios, conocía al que le había prometido la bendición de tener un hijo. Muchos de nosotros, en la vida práctica, queremos tener fe, pero nuestra fe muchas veces es utópica. Una fe basada simplemente en aquellas cosas que yo quiero y que me convienen o que creo que deben convenirme porque soy un hijo de Dios, casi como que reclamamos un derecho y no necesariamente como que recibimos por gracia o de balde, sin merecimiento ninguno por nuestros actos. En la experiencia de Abraham, él esperó el nacimiento de ese niño. Su esposa, que acompañaba su diario trajinar, al ver que la promesa no se cumplía, entonces dijo, mejor hagamos algo, te voy a dar a mi sierva para que tengas un hijo en ella. Y así sucedió. Pero ¿cómo es posible que un hombre de fe como Abraham cometa tal grave error? No vamos a juzgar a Abraham por sus errores o por sus equivocaciones, ni a su esposa, pero vamos a juzgar a Abraham por su capacidad, a pesar de su error, de mantener su confianza en aquel que le había prometido un hijo. Es posible que entre las cosas que él elucubró o razonó, pensó y dijo, de repente esta es la manera como Dios va a cumplir su promesa. Y tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hizo eso? Si él tenía fe. Es que nosotros cuando hablamos de fe, no estamos hablando de un ser perfecto. La fe puede ser perfecta. La creencia, la convicción puede ser perfecta, pero el hombre no. La convicción de que quiero alcanzar algo, quiero hacer algo, es posible que sea una convicción plena, total, absoluta. Pero eso no significa que la persona que tiene esa absoluta convicción es una persona completamente correcta, en el sentido de que no comete errores. Hasta podría haber justificado y decir, sí, la sierva, la que puede tener hijos, yo voy a tener uno con ella y Dios va a cumplir su promesa. Entonces aparece la interrogante. En la fe, ¿necesitamos ayudar a Dios en lo que Él promete hacer? Alguien dijo alguna vez que los tiempos de Dios son sabios. Los tiempos de Dios son perfectos. Posiblemente nuestra fe tiene que ir acompañada no solamente de la convicción o la creencia o la espera de lo que nosotros queremos tener o hemos escuchado que Dios nos puede dar, sino también de la seguridad de que nosotros recibiremos en el tiempo en el que Dios determine. Estaba conversando con un amigo y el amigo me dijo, yo la verdad que nunca voy a tener dinero como quisiera tener, porque ya me he dado cuenta que no soy un buen administrador del dinero. Y como no soy un buen administrador del dinero y teniendo fe en Dios, creyendo que Él me va a dar el sustento de cada día, Él nunca me va a dar algo que me sobre. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo voy a malgastar ese dinero.
Y si lo malgasto, definitivamente no sabré apreciar la dádiva de Dios, producto de mi confianza en Él, de mi fe en Él. Entonces nos encontramos en una situación realmente dicotómica, doble, donde no sabemos si realmente nuestra forma de ser confirma o de alguna manera entorpece nuestra fe. Aparentemente, el depositario de la fe somos nosotros. La fe puede ser convincente, puede ser plena, puede ser una convicción completa en Dios. Pero para que nosotros podamos administrar los dones dados a causa de la fe en el Creador, en este Dios, en quien tenemos nuestra convicción puesta totalmente en Él, para que podamos administrar esos dones, necesitamos tener no solamente una fe plena, perfecta, sino también una disposición humana para poder aprovechar adecuadamente las bendiciones de la fe. Ahora, la fe simplemente no es un asunto, un concepto teórico. La fe tiene que ser práctica. La fe tiene que ser aplicada. Si no es aplicada, no sirve. Si la fe no tiene una parte actitudinal, no sirve. Yo siempre he usado esa ilustración del padre que pone al hijo en un pedestal allí arriba y le dice, tírate, que tu padre te va a sostener aquí. Como el hijo escuchó la voz del padre decir, tírate, seguramente la voz lo convence de que sí, si él se tira, su padre lo va a recoger allá abajo y no se va a golpear en el piso. La pregunta ¿es lo que dice el padre o la condición de lo que es él para el hijo, el padre? Estoy seguro que si alguien le dice tírate y no es el padre, posiblemente la misma expresión tírate del padre o de otra persona van a marcar diferentes actitudes en la persona que tiene la convicción de que quien lo dice es una persona en quien yo puedo confiar. Tírate, yo te voy a sostener aquí abajo. No es el padre. Tírate, yo te voy a sostener aquí abajo. Sí es el padre. La misma expresión. ¿Cuál hace la diferencia? ¿Quién lo dice? No es lo que se dice. Entonces, bajo ese entendimiento, el hecho de que Dios le haya dicho a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo te voy a mostrar una tierra diferente. El haberle dicho, yo voy a hacer de ti una nación grande, vas a tener un hijo. Si aunque en su actitud no fue correcta, es posible que en su convicción él estaba completamente, plenamente confiando en Dios. Esto quiere decir que no necesariamente las personas que confían en Dios y que esperan en Dios y que tienen la convicción de que Él les va a dar lo que les promete, son personas que permanentemente actúan en función de eso. Y aún así, a pesar de sus actitudes, Abraham fue considerado el padre de la fe. La historia dice que su mujer embarazó y tuvo un hijo. Y la verdad, ese hijo vino a ser no solamente una confirmación de su fe. Cuando tú recibes algo a causa de tu confianza en Dios y el esfuerzo que tú pones para encauzarte dentro de esa promesa, Dios te concede lo que tú por fe esperas de Él. Porque Él es Dios, porque lo que Él dice cumple. Su palabra no es como la de nosotros, que nosotros decimos algo y mucho no cumplimos. En cambio, Dios sí. Cuando Él dice, su palabra es hecho en el momento en que se dice. Yo recuerdo en que estaba Daniel orando y estaba preocupado porque había recibido una visión anterior. Y dice la historia que cuando él estaba orando, el ángel se apareció y le dijo, antes de que tú doblaras tus rodillas, yo ya había sido enviado para contestar tu oración. O sea, Dios es un Dios que bajo la convicción del hombre actúa juntamente con la promesa, teóricamente hablando, subjetivamente quizás en las palabras, se vuelven objetivas e inmediatamente el hombre pone su confianza en el Creador. ¿Qué quieres recibir en la vida?
¿Qué quieres lograr en la vida? ¿Qué quieres tener en la vida? ¿O qué quieres dejar en la vida? ¿Qué quieres abandonar porque te molesta? Lo que tú desees. Si tienes la espera segura en Él y la convicción de que lo que Él dice es hecho y en verdad, seguramente muchas de las cosas vas a recibir, a pesar de las pruebas que tienes que pasar. La fe no simplemente se hace por el hecho de decir tengo fe. La fe se hace por el hecho de vivir una relación permanente con aquel que había dicho lo que te había prometido que iba a cumplir. En algún momento, Abraham y su esposa pasan por una experiencia sumamente profunda, desafiante de su fe. Ya había salido de su tierra y de su parentela. Ya había cometido el error de tener un hijo con Agar. Y había recibido la promesa, el hijo ya había nacido. Entonces, para confirmar finalmente ese acto de fe, esa convicción que él tenía, tuvo que pasar por una experiencia realmente que yo personalmente no sé si la pasaré. Matar a tu propio hijo en sacrificio a aquel que te lo había dado, a Dios, el Creador. Entregarle tu hijo en sacrificio. Era una cosa difícil para mí. Yo que tengo hijos, que los quiero tanto, como todo papá común, normal, quiere a sus hijos. Una noche estaba durmiendo Abraham y se le presenta el ángel y dice, mire, he sido enviado para decirte que mañana temprano sacrifiques a tu hijo. Levantas un altar en el monte y lo matas y lo sacrificas delante de Dios. Wow, qué difícil. Ahora, esto venía dentro de un contexto cultural de su tiempo. Los ciudadanos de un pueblo pagano sacrificaban al Dios, cualquiera que sea. No era un Dios realmente como el creador, era un Dios de madera o de metal o de plata. Le sacrificaban sus hijos como un acto de adoración, como un acto de reconocimiento, como un acto de sometimiento. Por supuesto, son dioses falsos. El Dios en quien Abraham confiaba era un Dios verdadero. Había cumplido en darle la tierra que le había prometido. Había cumplido en darle el hijo que había prometido a través de su esposa. Y ahora le pedía que sacrificara a ese hijo. Pero ¿cómo, Señor? Si tú me dijiste que yo sería una nación grande, que mi pueblo sería multitudes como las estrellas del mar. ¿Por qué me pides ahora justo el hijo que va a hacer cumplir esa promesa que tú has hecho? Estoy recubrando simplemente como un Abraham incrédulo. Pero el Abraham crédulo, dice, llegó a confiar incluso que después de sacrificar a su hijo, el creador que había dado a su hijo también lo resucitaría de los muertos. Le devolvería y que solamente el acto de hacer el sacrificio y matarlo era simplemente un acto de prueba de fe. Cuando yo me pongo a pensar en esas cosas, digo, Dios, aún eso para mí hubiera sido muy difícil. Pensar que después puede resucitarlo es que la fe de Abraham era una fe absolutamente puesta en los brazos, a los pies del Creador. Para él no había una alternativa o un punto B, porque el punto A era suficiente para él, incluso no solamente para pedirle el hijo y sacrificarlo, sino también para resucitarlo después de haberlo sacrificado. Entonces entendemos que la fe no solamente es un asunto de espera, que no es un asunto solamente de convicción, sino también de acción en el camino ejecutivo de la fe, en el accionar de la fe. No es una fe de la iglesia, no es una fe de la oración, no es una fe de palabras,
es una fe actuante. Es una fe convincente no solamente por la composición teórica de sus expresiones, sino porque en cada palabra que compone esa composición, valga la redundancia, están los hechos de creer, de estar convencido de que eso es lo que Dios promete y eso se hará. En muchos de los lugares de la Biblia, con las escrituras, encontramos diferentes experiencias. La de Josué, la de Moisés y otros grandes profetas actuando por fe. No pensando, actuando. Entonces la convicción no es una convicción teórica, es una convicción actuante, es una convicción viviente, es una convicción que se manifiesta en actos de fe. ¿Y cuáles son esos actos de fe? No es a Dios rogando con el mazo dando, no. Es haciendo la voluntad del que me dio la promesa. Buscando la relación con Él para que podamos ser aptos para recibir la promesa. Y por supuesto, dejándonos llevar por intuición, por circunstancias que Él mismo me manifiesta en el camino de la vida, dejándome llevar a que sus planes se cumplan y que yo no haga resistencia a lo que Dios tiene para mí. Tienes un negocio, pon tu fe en Él. Tienes una familia, pon tu fe en Él. Tienes a tus hijos yendo a la universidad o a la escuela, pon tu fe en Él. La convicción de lo que se espera y de lo que se cree que va a suceder determina finalmente el hecho mismo de saber que si lo recibes, vas a valorar a quién te prometió lo que tú querías recibir. Dios en su misericordia nos ha dado evidencias suficientes para que podamos convencernos de esperar, tener la convicción de que Él lo va a hacer. Hace unos 5 días atrás conversaba con una persona y yo le decía que yo estoy orando para que Dios maldiga a aquella persona que hizo tanto mal y bendiga a aquel que hizo tanto bien. Y tú me dirás, pero tú no puedes orar así. Y él dice, maldeciré a quien tú maldigas. Si tú tienes fe, si tú tienes confianza en Él, a pesar de tus errores, no tienes que ser una persona perfecta. A pesar de ella, Dios, en su misericordia, será el que venga tu nombre y te dé a ti la protección y las bendiciones que Él quiere darte. No porque te lo mereces, sino porque Él te lo quiere dar, porque así es su carácter. Amor, misericordia. Yo espero que este mensaje te ayude a tener una fe actuante, no una fe que se detiene o que aparentemente parece que desconfía y que no quiere continuar porque parece que las cosas no suceden. No te olvides que en un segundo las cosas pueden cambiar para bien o para mal. Si te ha estado yendo mal por 2 horas, 3 horas, 5 días, 10 días, 2 meses, en un minuto Dios puede cambiar esa condición si tú confías plenamente en Él. No solo de palabra, sino también con tus actos. Confía en Él, ponte en el camino y Él guiará tus pisadas para lograr lo que tú quieres. Es mi mensaje esta mañana para cada uno de ustedes. Un abrazo desde aquí. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de comprender tu palabra y en ella encontrar las pautas que nos ayuden a mantener nuestra fe puesta en ti. Sabemos lo difícil que es en un mundo consumista. Sabemos lo difícil que es cuando tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas y no haber tenido ninguno de ellos indisolubles. Pero ahora es cuando tenemos que aprender a confiar en tus promesas. Por eso, Señor, te entregamos nuestra vida en tus manos, para que tú seas con nosotros esta mañana y nos llenes de tu espíritu y que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer con tu venia y tu bendición. Danos fe y la confianza necesaria para no solamente creer en ti, no solamente tener la convicción, sino actuar en función de esa convicción. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.
Qué privilegio, ¿no? Poder estudiar la Biblia y comprender algunas cosas que nos ayuden a crecer como cristianos, como personas, como espirituales. No olvides suscribirte en Boris Darmon canal a YouTube. Marca la campanita. Cada vez que publicamos, tú podrás ser notificado para poder ver nuestros videos. Si te gusta esta conferencia, pues compártala con otras personas para que también tengan fe y esperanza en el Creador. Un amigo de ustedes, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.